Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Todo pueblo, toda sociedad, todo vínculo e interrelación entre las personas para formar organizaciones, para formar esos órdenes que son necesarios en la relación diaria, producen, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista familiar y social, una manera de castigar a los infractores o a los que se desvían de la norma de las conductas esperadas y se les aplican determinados castigos. Hoy, Salvador, queremos hablar de el castigo y cómo ha sido implementado en diversos lugares del mundo y algunos casos específicos que nos ejemplifican cómo se utiliza esto para disciplinar a la gente. El tema parece no ser agradable, no, pero es un tema interesante. Mi curiosidad por el castigo se despertó en una forma especial en el último viaje que hice a París. Uh-huh. En París hay una serie de museos importantísimos para el mundo occidental, el más conocido es el Louvre, pero hay uno de artistas impresionistas y expresionistas, el Museo d'Orsay, uh-huh, que es una antigua estación de ferrocarril que fue convertida en museo. Es Mirá. una cosa maravillosa, ¿no? La forma en que la han presentado y cómo están presentadas todas las obras también allí. Y dio la casualidad que cuando nosotros visitábamos con mi esposa el museo, había una exposición temporaria referida al castigo, los asesinatos, los asesinos y la muerte en el arte. uh-huh. Quiere decir que había una cantidad de obras de arte que reflejan eso, reflejan desde el asesinato de Marat, por ejemplo, durante la Revolución Francesa, que había varios cuadros que representaban el asesinato de Marat, hasta algunas ejecuciones que formaron parte del arte. Pero lo que más me impresionó fue que en uno de los ángulos, en un lugar muy especial la habían colocado, había una guillotina. Una guillotina. Una guillotina original que fue usada en Francia hasta el siglo XX. Uh-huh. Y uno conoce la guillotina por referencia histórica, porque ha visto grabados, pero allí yo estaba al lado de una guillotina que se había usado y donde le habían cortado la cabeza a la gente. Y es impresionante, realmente es impresionante, ver de cerca todos los mecanismos que tiene una guillotina, y ver la cuchilla, ver el lugar de donde cae la cuchilla, ver el lugar donde se coloca tiene que colocarse el reo, que va acostado, ¿no? Boca abajo, y entonces justo dejan el cuello en el lugar donde pasa la cuchilla. La cuchilla es una cuchilla pesadísima, está izada en lo alto, se corta la soga o no sé, se suelta el mecanismo. El mecanismo y cae con todo el peso porque tiene un contrapeso arriba y la cabeza cae en un canasto y el cuerpo queda en la otra parte. Bueno, fue realmente espeluznante estar en ese lugar, espeluznante estar muy cerca, porque realmente estaba al alcance de la mano, uh-huh. No la tocábamos por respeto, nada más. Claro. Pero indudablemente metía miedo. Y uno piensa en esos métodos que ha utilizado la humanidad contra los que han contravenido las leyes y las grandes discusiones que se hicieron también sobre eso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que históricamente uno recuerda la lapidación uh-huh. como una forma de castigo, ¿no? Yo siempre creí que la lapidación estaba en el pasado hasta que, bueno, uno descubre que en el presente también hay pueblos musulmanes uh-huh. que siguen practicando la lapidación. La lapidación se practicaba en la antigüedad en forma tal que la persona se le tiraban piedras hasta que quedaba un túmulo de piedras y la persona desaparecía abajo. Claro, quedaba enterrado. ¿No? Quedaba enterrado. Y era un castigo público, porque las piedras las tiraba todo el pueblo, ¿no? Es decir, se determinaba que había que lapidarlo y el pueblo salía a lapidarlo. La crucifixión, ¿no? Que fue el castigo de los persas que pasó a los romanos,
que era una forma ejemplar de matar lentamente a la persona clavándola en una cruz, ¿no? Un lugar público. En un lugar público, donde el castigo servía de escarmiento para la sociedad. Y esta es una de las cosas que es importante destacar, que muchos de estos castigos públicos, como puede ser la lapidación, la crucifixión, el empalamiento, ¿no? El ahorcamiento, los fusilamientos, la silla eléctrica, la inyección letal en este tiempo, muchos de ellos se colocaban allí no tanto para que la sociedad sancionara al reo, como para que la sociedad temiera frente a la ley. Claro. ¿No? Es decir, ¿por qué los romanos crucificaban cuando tenían otra forma de ejecución mucho más rápida, mucho menos costosa, mucho más limpia, que era la decapitación? Uh-huh. Ese era el castigo que se le aplicaba a los ciudadanos romanos cuando tenían que sufrir la pena de muerte. Eran decapitados. La crucifixión era tan terrible que no se le podía aplicar a un ciudadano romano. Ahora uno dice, ¿y por qué entonces a la otra la crucifixión, uh-huh, que llevaba mucho más tiempo, mucho más dinero, mucha más inversión en horas hombre? Claro, ¿no? Bien. Bueno, porque lo que se quería era dar un castigo ejemplar. Uh-huh. Entonces no era tanto el reo el problema, como el que miraba al reo, para que en alguna forma temiera frente a esto, ¿no? Entonces crearon figuras de personas especializadas en el desarrollo del castigo, de la ejecución. Bueno, ahí surge la figura del verdugo, ¿no es cierto? El verdugo era un especialista justamente en torturar, en muchos casos los verdugos eran torturadores también, y en matar. Es interesante porque en muchas sociedades el verdugo era como un paria, uh-huh, ¿no es cierto? En otras sociedades se usaba una capucha para no identificarlo. Para no identificarlo, ¿no? En los fusilamientos se dice que ponen a todos los tiradores, pero hay una cantidad de fusiles que no tienen balas para que nadie sepa quién mató y quién no. Pero indudablemente es una forma de reacción que tiene la sociedad cuando ejerce el último castigo, porque después está la prisión y hay otros castigos intermedios, ¿no? Pero uno piensa en este que es el castigo supremo, que es la pena de muerte. Y uno se ha preguntado siempre, sobre todo en este tiempo, se ha preguntado, bueno, sí o no la pena de muerte. ¿Es lógica o no es lógica? En caso de asesinato, por ejemplo, la persona que mata a una persona, bueno, la ley tiene el derecho a quitarle la vida también porque él ha quitado la vida. Pero yo digo, viendo la corrupción de la justicia que hay en este momento en todo el mundo, en algunos países más y en otros menos, pienso en mi propio país, en la Argentina, y digo, ni soñando yo votaría la pena de muerte, con la corrupción judicial que hay y con la falta de criterios en muchos casos para la evaluación de la prueba, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pueden mandar tranquilamente al inocente y esto no es reparable, uh-huh, de ninguna manera. Pero desde tiempo antiguo, las leyes y las penas tenían castigo y se llegaba a la pena de muerte, ¿no? La discusión sobre la pena de muerte, sí o no, es muy moderna, surge en la modernidad, antes no se discutía esto. Y por supuesto que los pueblos castigaban de diferente manera. Es notable, por ejemplo, que los pueblos bárbaros, uh-huh, que invaden Roma, atacan el Imperio Romano de Occidente y se acercan a los romanos que tenían un corpus de derecho bien importante, el derecho romano es importantísimo, ellos empiezan a desarrollar también sus propios códigos y recogen normas, los pueblos bárbaros recogen normas de origen latino y, uh-huh, también normas de origen germánico, claro, porque ellos, claro, eran pueblos germánicos, ¿no? Y establecieron una jurisprudencia para regular la vida. Como estaban desprovistos, es interesante, porque como estaban desprovistos de la escritura, uh-huh, durante un tiempo, ¿no? Esto después la adquirieron, algunos, como los merovingios, o los burgundios, o los francos, usaban especialistas en memorizar códigos. Uh-huh. Esos hombres que memorizaban códigos eran algo así como los portadores de la ley, claro, ¿no? Entonces, los artículos para dictar sentencia, los jueces los transmitían estos que habían memorizado la ley. Tenían como un código viviente que, uh-huh, llevaba eso, ¿no? Nadie más conocía las leyes que ellos, hasta ser recogida por escrito en diferentes códigos. Claro. Lo que quiere decir que yo podía cometer un delito
sin saber, porque yo no conocía la ley estaba escondida en la mente de estas personas. De esta persona. Fue Alarico II el que le encargó a una comisión de juristas redactar un código, y reunió a nobles y a obispos para que redactaran un código, y el código, por supuesto, que se basó en el derecho romano. Uh-huh. En algunos lugares transcribían literalmente y en otros lugares no literalmente, y se adaptaban a las necesidades de la época. Y por ejemplo, el robo era duramente castigado. Uh-huh. Por ejemplo, si un esclavo robaba un tarro de miel, uh-huh, ¿no?, lo ahorcaban. Quiere decir que el robo se pagaba con la vida. Pero si alguien, por ejemplo, mataba a uno de los miembros de la Guardia Real, tenía que pagar 600 monedas de oro. ¿Mira? Lo que quiere decir que el robo tenía mayor castigo, y en caso de asesinato, por supuesto, las multas eran más caras, ¿no? Pero en caso de asesinato uno podía pagar, simplemente pagando, mientras que en algunos casos el robo se castigaba con la muerte. La diferencia de criterios para castigar, ¿no? Sí. Y es interesante que, por ejemplo, si un animal doméstico aplastaba un sembrado, era castigado con la muerte. Pero si yo asesinaba una mujer en edad de procrear, porque defendían mucho la procreación, uh-huh, entonces tenía que pagar 600 sueldos. Si la mujer, por el contrario, moría después de la menopausia, era asesinada después de la menopausia, pagaba 200 sueldos. Es decir, se defendía a la mujer que podía procrear, el castigo era mayor, pero no obstante no era castigo total, no era castigo a muerte, era un castigo económico, ¿no? Si castigaba a una embarazada, entonces pagaba 700, pagaba 600 por la mujer, 700 por el feto, ¿no? Uh-huh. Indudablemente era para fomentar la natalidad, es decir, una defensa de la natalidad. Y por ejemplo, si alguien proporcionaba hierbas abortivas, que era lo que se usaba en aquel momento, entonces tenía que pagar 60 sueldos como resarcimiento, porque era delito. En ese momento se usaba hacer justicia en esa forma. Para nosotros es muy extraño todo esto, claro, pero sin embargo así. Entonces de repente un esclavo robaba un tarro de miel y lo mataban. Uh-huh. Mientras que una persona mataba a otra persona y tenía que pagar. Claro. Para nosotros es incomprensible en Occidente todo esto, pero eran las leyes que había en ese momento. Pero también son incomprensibles, por ejemplo, las ordalías, uh-huh, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si después de la pausa hablamos de las ordalías? Estamos hablando del castigo en tierra firme y ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos recorriendo una variedad de castigos y criterios para castigar de pueblos y culturas que hasta Salvador nos parecen extraños a la mentalidad que tiene el ser occidental del siglo XXI. Uh-huh. Bueno, y estábamos hablando, dejamos pendiente las ordalías, que si todo esto es extraño, las ordalías es lo más extraño. Veamos. Era una institución jurídica que se practicó hasta los finales de la Edad Media en Europa. Uh-huh. Se inspiraba en costumbres paganas, en costumbres bárbaras. ¿Y qué era lo que hacía la ordalía? Bueno, se dictaminaba no por el código, sino sobre supuestos mandatos de Dios. Consistía en pruebas, uh-huh, que mayoritariamente estaban relacionadas con el fuego. Entonces, por ejemplo, aparecía el ladrón,
Sí. ¿Robó o no robó? Él decía que no robó. A otros lo acusaban de que sí había robado. Entonces calentaban un hierro candente y se lo hacían agarrar. Si él gritaba o se quemaba, era porque había robado. Si no, no. Es una ordalía. O le hacían introducir la mano en la hoguera. O lo obligaban a permanecer tanto tiempo debajo del agua. Bueno, va a permanecer 1 hora debajo del agua. Si no se ahoga, es de Dios. Entonces, las ordalías, si todo lo otro nos resultaba extraño, esto todavía es mucho más extraño, ¿no? Tenían una salida, y una de las maneras era escapar de la acusación haciendo uso de lo que se llamaba el derecho de asilo. Que el que entraba en un lugar sagrado no podía ser tocado, claro, ¿no? Las iglesias, las catedrales, los templos eran lugar donde no podía entrar la justicia común, ¿no? Eran lugares sagrados. Uh-huh. Entonces el gobierno común no podía entrar, entraba allí todo lo que era el gobierno eclesiástico. Y había ciertos lugares en la iglesia donde entraban los reos y se refugiaban. Uh-huh. Había lugares que podían, hasta 12 personas fugitivas le podían dar techo y comida y estar allí. Y por supuesto que esta gente, mucha gente era de avería y era realmente gente que había cometido delito, por lo tanto era zona de embriaguez, de peleas, de contiendas, porque estaba la ralea allí. Y los enemigos esperaban afuera que en algún momento saliera para matarlo, lo que producía una situación, sí, y una tensión permanente dentro de la puerta de la iglesia, sí. En la puerta de la iglesia, ¿no? Pero eran inmunes mientras que estaban en ese lugar. Bueno, estas son cosas que uno no las entiende, ¿no es cierto? Pero que sucedían y se practicaban. Hasta que en el siglo XVIII se produjo una gran crítica a las formas de castigo. Se criticó justamente la tiranía del poder, que el poder ejercía los castigos en forma arbitraria y tiránica. Uh-huh. Se analizó la desesperación de las víctimas, que eran entregadas más a la sed de venganza que a la necesidad de justicia, claro, ¿no? Se trató de defender la condición humana del delincuente. Se hablaba de que había que abandonar los métodos que impliquen suplicio, porque eso era signo de barbarie que tenía que dejarse de lado. Y entonces decían que el ser humano, la condición de humanos, se mostraba justamente en la medida en que se establecía el castigo y en la benignidad que podía tener un aparato judicial. Uh-huh. Por otro lado, estamos en momentos en que los oficios de juez se vendían y se compraban. Esto también se condenó, porque ¿cómo puedo yo comprar el puesto de juez? Se necesita una persona especializada. A veces había confusión entre los que administraban justicia y los legisladores, porque el que administra justicia no puede a la vez legislar, ¿no? Uh-huh. El legislador tiene que ser ajeno y tiene que darle la ley, y el que administra justicia tiene que tomar eso y ejecutarlo, porque si no quedamos al arbitrio de una persona. Y se establecieron ciertos principios que fueron los que nos rigen hasta hoy. No obstante, la pena de muerte sigue estando vigente y sigue teniendo importancia en nuestra sociedad. Uh-huh. Los hombres se defienden, y se defienden estableciendo códigos de justicia, se defienden de los desbordes, que afectan a la sociedad. Es decir, el mal que está en el hombre puede desbordar y perjudicar a otro. El pecado puede manifestarse en una forma grosera. Y entonces, cuando ese pecado afecta a la sociedad, cuando se desborda, entonces la sociedad reacciona haciendo justicia. Pero es interesante que hasta ahora no se ha logrado un sistema de regeneración. Uh-huh. Hay un momento en que las cárceles se transformaron en reformatorios, ¿no es cierto?, para reformar a la persona. Se dice para resocializar, para reeducar, pero rehabilitar. Bueno, pero en definitiva vemos que muy pocas veces se puede rehabilitar, y cuando se rehabilita más por el temor que por la convicción, uh-huh, ¿no? Es decir, el temor a caer nuevamente en ese lugar que es ingrato como es la cárcel, ¿no? Quiere decir que no podemos contra el mal. La lucha contra el mal para el hombre está perdida.
está perdida. El mal es algo que persiste y que va a estar presente siempre porque aparece dentro del corazón del hombre. Cuando Dios juzgó al mundo con Noé y sus hijos, y salvó a Noé y a sus hijos y a sus familias en el arca, desciende el arca y la humanidad está saneada porque toda la violencia quedaba atrás. Pero ni bien empiezan a andar, el mal pasó también detrás del arca. Es decir, en el arca de Noé estaban todos los animales, estaba toda la familia humana de Noé, pero también estaba el mal, porque el mal pasa, y uno se encuentra con que el mal sigue estando en la tierra. No se puede erradicar porque está dentro del corazón del hombre. Y lo único que podemos encontrar es en la redención de Jesucristo, el perdón, ¿no? Y podemos encontrar la fuerza como para luchar, pero no creamos tampoco que los cristianos pueden sacar el mal de su corazón. El mal está allí también. Lo que podemos hacer es realmente ser conscientes de nuestro mal, darnos cuenta de que el mal está en nosotros, confesar eso para obtener el perdón de Dios para los actos que cometemos y, por supuesto, ponernos en las manos de Dios para que contenga esto. Pero el hecho del mal como presencia es un hecho permanente, así como la redención de Dios también es un hecho permanente y el perdón de Dios es un hecho permanente. Y la sociedad tiene que defenderse con las leyes, discutibles o no, pero tiene que defenderse. Pero sobre todo lo que necesitamos es la renovación espiritual de la persona y entender todos que el mal no es de los delincuentes ni de los que están en la cárcel, el mal está en nosotros mismos. Y ese mal que está en nosotros mismos tiene que ser en alguna forma controlado. Y el único que puede ejercer el control sobre eso es Dios. El único que puede estar en nosotros, que puede perdonarnos nuestro pecado, librarnos de toda maldad y marcarnos también un camino recto para que no caigamos en estos excesos que ha obligado a los hombres al castigo y que ha producido tantos desbordes en el pasado, tantas injusticias en nombre de la justicia, tantos errores, tantos problemas. Acá estamos frente a un problema espiritual. Todos los mecanismos de justicia no pueden solucionar el problema humano, porque el problema humano no es algo que pueda solucionar el hombre, el problema humano solamente lo puede solucionar Dios.
Música de cámara de Beethoven, en tierra firme. Escuchábamos a este cuarteto de cuerdas interpretando este andante cantabile en la mayor. Queremos invitarle ahora a opinar sobre el tema de hoy desarrollado con el pastor Salvador de Lutri sobre el castigo. Por correo electrónico puede hacerlo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. También visitar nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org y escuchar el audio en línea, bajar el archivo MP3, también obtener la transcripción, el texto completo de la conversación con Salvador de Lutri, y a su vez le ofrecemos otros materiales que usted podrá descubrir yendo a www.tierrafirmertm.org. A su vez le invitamos a analizar con nosotros otras temáticas cuando nos encontremos otra vez en este programa anunciando nuevamente Tierra Firme.